es un médico veterinario quien tiene mucha experiencia en el campo de anestesia y también en ventilación mecánica, ya sea durante estos procedimientos o para en otras áreas como terapia intensiva. Hoy tocaremos un tema respecto a la ventilación mecánica en anestesia. Entonces, sin más preámbulo, le doy la bienvenida al doctor Brandon. Adelante, doctor. Muchas gracias por su tiempo. ¿Qué tal, Nurima? Muchas gracias. Buenas noches, doctores. Bien, voy a comenzar a compartir pantalla y me ayudan confirmando si se ve bien. Todavía no se ve en grande la pantalla, se ve el explorador. Sí, me dejó de responder, no sé por qué. A ver, dame un segundito. Vamos de nuevo. Ya, yo creo que ahora sí, ahí voy. A ver. Mm, Ahora sí, se Listo, ve, ya. grande Sí, la pantalla, ¿no? correcto. Listo, perfecto. Ahora sí comenzamos. Buenas noches, doctores. Como bien mencionó Nuribam, vamos a hablar hoy día sobre principios de la ventilación mecánica en la compañía. ¿Sí? Que bien lo pueden aplicar para para la anestesiología o también lo podrían aplicar para terapia intensiva. ¿Ok? Entonces, los puntos que vamos a tocar hoy día van a ser parte de fisiología respiratoria aplicada para la ventilación mecánica, cuándo ingresar a un paciente a la ventilación mecánica, interacción corazón-pulmón, que es importantísimo para poder nosotros monitorizar a nuestros pacientes y la monitorización durante la ventilación mecánica como tal. ¿Ok? Estos realmente son temas que podríamos dar una charla de cada uno de ellos, pero vamos a tratar de hacerlo lo más resumido posible para que se vayan con una idea un poquito más completa de todo esto y ya si ustedes desean más adelante profundizar un poco más, pues lo puedan ir haciendo. Pues bien, comencemos conversando un poquito de la fisiología respiratoria, ¿sí? Cuando nosotros respiramos de manera normal, vamos a respirar, ¿sí? De manera pasiva, no de manera activa. ¿Qué quiere decir esto? Que el aire que ingresa desde afuera no es que ingrese ocupa una presión positiva hacia nosotros. ¿Cómo funciona esto? Pues bien, acá tenemos la contracción muscular donde los principales músculos que van a ser el diafragma y los intercostales, sí, se van a ver intervenidos, los intercostales se van a ir hacia afuera, va a haber un descenso del diafragma, ¿ok? Y esto va a hacer que aumenten los diámetros torácicos. Claramente está, se van los músculos intercostales hacia abajo, el diafragma hacia abajo, el diámetro torácico es mayor. Al hacerse el diámetro mayor, la gradiente de presión, ¿sí? Que se genera con la atmósfera, o bueno, mejor dicho, se va a generar una gradiente de presión con la atmósfera, porque ahora va a ser más negativa la presión intratorácica, ¿ok? Entonces va a haber un descenso de la presión intrapulmonar. ¿Por qué? Porque le estamos dando más espacio a ese pulmón. No hay nada que lo esté presionando, le estamos dando más espacio, desciende la presión intrapulmonar. Por lo tanto, va a haber un aumento del volumen intrapulmonar al momento de que comience a ingresar el aire desde afuera. Inspiramos, diferencia de gradientes, ingresa el aire desde afuera, ¿sí? Hasta el punto que se vence esa gradiente de presión, porque si está ingresando aire, se va comenzando a generar una presión dentro del pulmón. Cuando se vence esta gradiente de presión, pues es cuando se va a dar por finalizada la inspiración. Esta curva de acá es bastante interesante y ustedes la van a monitorizar cuando hagan ventilación mecánica y tengan el monitor del ventilador.
¿Ok? Esta curva es una curva de volumen-presión. Volumen-presión. Sin embargo, esa es una curva que se genera cuando hay presión positiva, no cuando el paciente está respirando de manera espontánea. ¿Por qué? Porque cuando uno respira de manera espontánea, ya dijimos que adentro se genera una presión más negativa. Entonces, si tenemos presión negativa, esto debería irse hacia el otro lado. Acá hay aumento de presión, aumento de volumen. ¿Ok? Oye, no pasa. Entonces, si el paciente inspirara de manera natural, debería haber una presión negativa para que suba el volumen. Sin embargo, esto es un ingreso de flujo que está generando aumento de presión. Esto es cuando se genera una presión positiva, ya sea invasiva o no invasiva. ¿Ok? Entonces va a haber un ingreso de flujo, aumento de presión, pero pasa que cuando ingresa el aire, ¿sí? Tiene que vencer ciertos componentes resistivos de las mismas vías aéreas y del mismo pulmón. Por lo tanto, hay un aumento gradual de la presión al momento que ingresa el flujo hasta que llega a este primer punto de menor inflexión. Esto yo siempre lo comparo como cuando jugamos con los globos, ¿ok? Cuando inflan un globo, primero cuando soplamos para inflar el globo, es como que tenemos que hacer mayor esfuerzo hasta que vencemos cierta resistencia y después el flujo de aire al globo entra de manera mucho más sencilla. Soplamos fuerte, vencemos esa resistencia y el globo luego se comienza a expandir tranquilamente, sin mayor problema o mayor fuerza que tengamos que hacer, hasta que llega a un segundo punto crítico. Primer punto de inflexión, aumenta el volumen, ¿sí? Pensemos que es el globo, aumenta el volumen dentro del globo, y luego llega un punto, que es el punto de mayor inflexión, que a pesar que nosotros soplemos más ese globo, no va a ingresar más aire, porque ya no tiene la capacidad para almacenar más aire. Entonces, ¿qué vamos a generar? Al seguir soplando, lo único que vamos a conseguir es que aumente más la presión. Entonces, vamos a tener dos puntos importantes, ¿sí? Que los vamos a comenzar a hacer recordar cuando estemos hablando de la monitorización durante la ventilación mecánica. ¿Ok? Entonces, tenemos un punto de inflexión menor y un punto de inflexión mayor. Esto en inspiración. Y cuando expira, nuevamente, hay mejor dicho, un rápido descenso acá de la presión, cae rápidamente el volumen hasta que nuevamente se lleva a cabo la inspiración. Y dijimos que la inspiración va a terminar cuando se genera o cuando desaparece, ¿sí? Esta gradientes de presión entre la atmósfera y a nivel intrapulmonar. Entonces desaparece esta gradiente y el volumen intrapulmonar va a ser superior al volumen en reposo, ¿sí? Entonces los músculos intercostales y diafragma, que son los principales, entre otros que van a funcionar, pero los otros van a ser accesorios, estos principales se van a comenzar a relajar. Entonces se relaja y los intercostales, los que habían expandido, van a regresar a su posición inicial y el diafragma, que estaba descendido, pues regresa a su posición inicial. Entonces tenemos dos componentes importantísimos en esto, ¿sí? Una va a ser la capacidad del pulmón para distenderse, ¿sí? Y el otro va a ser el componente elástico, ¿sí? Para que el paciente vuelva, bueno, estos pulmones del paciente regresen a su posición en reposo. Entonces hablamos de que la elastancia, que es este componente elástico que permite recuperar la posición en reposo, va a ser totalmente lo inverso a la compliance pulmonar, que va a ser la capacidad de este para extenderse. Entonces tenemos capacidades pulmonares. Estas capacidades pulmonares se van a dividir en una capacidad vital y en un volumen residual. ¿Ok? Esta capacidad vital, perdón, va a incluir la capacidad inspiratoria y la capacidad residual funcional. Vamos de arriba hacia abajo. Esta capacidad inspiratoria tiene dos componentes, el volumen de reserva inspiratorio y el volumen tidal, volumen corriente, como quieran llamarlo. ¿Ok? Este volumen tidal es el volumen que ingresa y sale en una respiración. Pero cuando ingresa y sale en una respiración un volumen, no queda solo ahí. Uno podría incluso inspirar más de lo que respiramos habitualmente. ¿Cómo es esto? Cuando ustedes inspiran, luego expiran, ahora vuelvan a inspirar, terminan la inspiración ahí, corten un rato, mantengan ahí la inspiración y ahora inspiren de nuevo sobre lo que ya habían inspirado. Entonces quiere decir que de lo que inspiraron inicialmente, todavía pueden inspirar un poco más. O sea, ese pulmón todavía tiene capacidad
para poder distenderse más de lo que había ingresado inicialmente. Eso es el volumen de reserva inspiratorio, ¿ok? Pero ¿por qué lo mantenemos dentro de la primera inspiración que estábamos generando? Porque ese es el volumen tidal, es el volumen adecuado para que el paciente pueda llevar a cabo una buena respiración, ¿sí? Un buen intercambio gaseoso y una buena perfusión de los tejidos. No está necesitando más. Si esto se viese alterado, van a haber ciertas características que se van a presentar y lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla. ¿Ok? Que nosotros metamos más aire de este volumen tidal, que es lo que realmente está necesitando, lo va a ir acercando cada vez más al punto de sobredistensión de los pulmones. ¿Dónde está eso? Aquí. Este es el segundo punto de inflexión. Y cuando pasamos sobre esto, estamos sobredistendiendo ese pulmón. Entonces, nosotros, ¿cómo veríamos esta curva? Cada vez más puntiaguda. ¿Por qué? Porque solo está ingresando presión y ya no puede ingresar más volumen. Entonces, por eso son puntos críticos estos. Bien, y por el lado de abajo tenemos un volumen de reserva respiratorio. ¿Por qué? Porque cuando expiramos, no sale todo el aire, ¿ok? Siempre queda algo ahí, porque si no los alvéolos colapsarían. Hay una presión que está quedando dentro de los alvéolos, porque está quedando una cantidad de aire ahí. Entonces, a eso se le conoce como el volumen de reserva respiratorio. Lo mismo que le estaba diciendo, que cuando hay una primera inspiración y podemos generar una segunda sobre la primera, podríamos igual generar una segunda expiración sobre la primera que se haya generado. Expiramos y ahí podemos todavía expirar un poco más. Y como que nos falta el aire, si es que hacen esa práctica, van a sentir que les falta el aire, porque están generando cierto grado de atelectasia al hacer eso. ¿Ok? Es importantísimo siempre dejar un volumen de reserva respiratorio y que nosotros lo podemos controlar mediante la PIP, que es la presión positiva al final de la expiración. ¿Ok? Y ahora hay un volumen residual. ¿Y por qué está vacío esto? Porque es a lo que no deberíamos llegar. ¿Qué quiere decir esto? Si ingresa 100 ml, pues deberían salir 100 ml, porque ese volumen de reserva respiratorio siempre se va a quedar ahí independientemente de lo que nuevamente ingrese. Pero si ingresan 120 ml y salen 110 ml y yo me estoy quedando con 10 ml adicional a lo que ya tenía de un volumen de reserva respiratorio, pues voy a comenzar a generar un volumen residual. Y esto me puede llevar a ciertas complicaciones como la reinhalación. ¿Estamos? Entonces, tenemos que cuidarnos un poco de esto. Si tienen preguntas o dudas durante la charla, podrían darle en levantar la manito y vamos interactuando, doctores. Gracias. Igual hay una caja de preguntas y respuestas, ahí lo pueden escribir y con gusto las leemos. Perfecto, perfecto. Ok, entonces, dado el esquema que habíamos visto hace un momento, vemos que el volumen corriente o el volumen tidal es muy importante, ¿cierto? Entonces, vamos a enfocarnos en él. ¿Cómo hallamos ese volumen tidal? ¿Ok? ¿Cómo sabemos cuál es el volumen tidal de nuestros pacientes? Pues no es tan sencillo realmente. Cuando hablamos de medicina humana, ¿sí? El volumen tidal va de 6 a 8 ml kilos. Entonces no hay mucha variación. 6 a 8 es un rango bastante corto. ¿Por qué? Porque la conformidad del tórax que tenemos todos es muy similar. A pesar de que algunos podamos ser de mayor peso, otros de menor peso, algunos más grandes, otros más pequeños, la conformidad no varía. ¿Ok? Entonces, si hablamos de 6 8 ml kilos, entonces va a variar conforme también uno pese más. Pero es que la conformidad torácica es la misma en todos los humanos. Sin embargo, en medicina veterinaria, si hablamos en perros y gatos nomás, tenemos muchísimas variaciones. ¿Ok? A pesar de que en gatos por ahí como que no hay tantas variaciones, ¿sí? En perros podríamos ver mucha diferencia entre no sé, no vamos a pacientes pequeños y un Yorkie no tiene la misma conformidad torácica que un pincher. O si nos vamos a pacientes muy grandes, un galgo no tiene la misma conformidad torácica que un golden. Entonces, son conformidades torácicas muy diferentes que van a hacer que la compliance pulmonar se vea alterada. No van a tener la misma capacidad de distensión. Algunos van a tener más que otros, por lo tanto, los volúmenes tidales en veterinaria pues, son muy variables. Entonces, hay estudios como este de aquí, donde comparan los volúmenes tidales. ¿Por qué? Porque también se habla mucho de los volúmenes tidales conservatorios. Ahora, cuando vayamos y avanzando a lo largo de la charla y hablemos de la interacción corazón-pulmón, vamos a ver también cómo puede influir mucho en la hemodinamia el hecho de que nosotros generemos una ventilación a presión positiva. Por lo tanto, se trata mucho de cuidar los volúmenes tidales de que no sean excesivos.
Entonces tratamos de trabajar con volúmenes tiales conservatorios. ¿Y cuáles son esos? Tratando de asemejar a los humanos. Por lo tanto, este estudio comparó esos 6 ml, 8 ml kilos de humanos para ver qué tan bien podrían ventilar estos pacientes. Y se basa todo en monitorización, que es lo mismo que van a tener que usar ustedes, que es lo mismo que hacemos nosotros, lo que hacemos todos lo que generamos alguna ventilación a presión positiva. El volumen tidal se basa en monitorización. Monitorizamos a nuestro paciente y decidimos si es que el volumen tidal que elegimos inicialmente está bien o necesitamos hacer alguna modificación a lo largo del curso del procedimiento que estemos realizando, sea una ventilación para terapia intensiva o sea una ventilación para anestesia. ¿Ok? Entonces, se comenzó a trabajar con estos volúmenes bajos de 6 ml kilos y también se comenzaron a trabajar con volúmenes más elevados. Pues bien, incluso con pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo, donde se creía que podrían funcionar un poco mejor los volúmenes conservatorios, pues eran necesario utilizar volúmenes de 12 ml kilo al menos. Eso le iba mucho mejor. Hay otros estudios, ¿sí? Más recientes incluso, donde hablan de volúmenes tidales de 15 ml kilos siendo lo más ideal en perros. Sin embargo, estos estudios, o bueno, este estudio específicamente que se publicó, la conformidad torácica de los perros en el estudio era muy similar en todas. Entonces, digamos que para la conformidad torácica de esos perros en evaluación, pues los 15 ml kilos le puede ir muy bien. Sin embargo, si nos vamos a las variaciones, pues tendríamos que nuevamente ponernos en rango. Entonces, nuevamente volvemos a la misma disyuntiva. ¿Cuál es el volumen tidal ideal para nuestro paciente? Si les puedo hacer alguna recomendación, pues tanto en perros y en gatos, yo suelo comenzar con 10, 12 ml kilos, ¿ok? En ese rango y comienzo con la monitorización. Y a lo largo de la monitorización y del procedimiento, es que yo comienzo a decidir si ese volumen tidal le está yendo bien a este paciente o es que requiero alguna modificación de ello. Pues bien, acá tenemos un bonito alveolo, ¿sí? Y un capilar que lo estaba envolviendo. ¿Por qué? Porque la fisiología funciona así. Hablamos de cómo, de la parte mecánica hace un momento, pero la parte bioquímica ya cuando está ingresando este aire no viene solo, viene con una cantidad de oxígeno que nos proporciona el medio ambiente. Y en las siguientes diapositivas lo vamos a ver. Bueno, viene con cantidad de oxígeno, que de hecho es mayor cantidad de oxígeno que la que podría tener la sangre arterial que está viniendo a este nivel, pero de hecho es la única arteria que transporta sangre no oxigenada, que es la arteria pulmonar. ¿Ok? Entonces viene esta sangre no oxigenada o pobremente oxigenada, no es no oxigenada, es pobremente oxigenada a este nivel, y igual de manera, por diferencia de gradiente, o sea, yo tengo más CO2 que tú, pues te intercambio, te doy CO2 y tú que tienes más oxígeno, dame ese oxígeno. Y entonces ingresa ese oxígeno y las moléculas de hemoglobina van a ir a abrazar esa molécula de oxígeno para transportarla a los tejidos y poder llevar a cabo la perfusión. Entonces, importantísimo entender esto, porque esto, aunque parezca muy simple, lo podemos alterar muy fácilmente cuando estamos generando una ventilación mecánica. Entonces, hace un momento les dije, hablamos un poco de la mecánica y luego de la bioquímica, pues tenemos dos conceptos diferentes en cuanto a ventilación y en cuanto a respiración. Durante la época de la pandemia se trabajó muchísimo con los ventiladores mecánicos. Sin embargo, también surgió la palabra respirador mecánico, ¿ok? Se hablaba mucho de los respiradores, pero no son respiradores, ¿ok? Si nos ponemos un poquito más técnicos, la palabra no es respirador mecánico, es un ventilador mecánico. ¿Por qué? Porque esto no va a hacer la respiración, no va a generar el intercambio gaseoso, esto solo va a generar la mecánica de mover el aire hacia adentro y afuera. La respiración va a tener que ver más con un proceso fisiológico de intercambio de gases, que era lo que veníamos mencionando, que va a ser muy dependiente de la ventilación que se pueda generar y de la relación ventilación-perfusión, que está más relacionado con lo que les mostré hace un momento del alveolo con su capilar. ¿Por qué? Porque esta relación ventilación-perfusión se puede ver afectada de mil formas, y ahora lo vamos a ver en la parte de monitorización. Por lo tanto, no podemos llamar lo mismo, o no podemos llamar a estos equipos respirador mecánico, porque esto lo que nos va a ayudar es a generar la mecánica de la ventilación únicamente. Ok, ahora vamos a hablar un poco de la FIO2.
¿ok? Que es la fracción inspirada de oxígeno. Esa fracción inspirada de oxígeno va a variar de muchas formas, dependiendo de cómo la estamos adquiriendo. ¿De dónde adquirimos la FiO2 inicialmente nosotros o de manera natural? Del ambiente. ¿Cuánto es esa FiO2 ambiental? A ver si alguien se anima a participar. ¿Me ayudas, Nuri, Nuri, ahí con las cajitas? No, no, yo no la veo, creo. Aquí las veo. ¿Ok? Si alguien se anima, ¿cuál es la FiO2 ambiental? ¿Cuánto respiramos nosotros de manera normal o de manera natural? Hay una mano levantada de Alex. Listo, ¿te permití hablar, Alex? Hola, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, se escucha Es muy del bien. 21%. Perfecto, Doc. Muy bien. Sí, la FiO2 ambiental es aproximadamente del 21%. Eso es lo que nosotros respiramos de manera normal, de manera natural. ¿Ok? Sin embargo, vamos a tener modificaciones de esta FiO2, ¿sí? Que pueden se puede, de hecho, afectar un poco incluso hasta por ciertas patologías. Pero bueno, estamos hablando ahorita de la proporción que nos puede dar ciertos equipos. Ahora hablemos de la fracción inspirada del tanque de oxígeno. ¿Cuánto por ciento nos da un tanque de oxígeno y cuánto por ciento nos da un concentrador de oxígeno? Bueno, acá ya les hice el plagio ya. La idea era que esto saliera después, creo que no lo edité bien. Pero bueno, un tanque de oxígeno, ¿sí? Nos da 100% de fracción inspirada de oxígeno. El tanque siempre va a botar 100%. De hecho, durante la pandemia salió a la luz también lo llamado oxígeno industrial, ¿sí? Donde combinaban un poco y bajaban un poco la concentración de oxígeno, lo combinaban con aire y bueno, bajaba un 96%. ¿Ok? Pero o sea, de manera adecuada, un tanque de oxígeno nos debería dar un 100% de oxígeno, que es el medicinal. ¿Ok? Entonces estamos hablando de 21 a 100, estamos hablando de 5 veces lo que nosotros respiramos normalmente. Entonces los pacientes realmente requieren una FiO2 del 100%. ¿Por qué requeriríamos 5 veces más de lo que normalmente respiramos para procedimientos, digamos, incluso profilácticos? Vamos a tocar un poco el tema de anestesia. No sé, vamos a entrar a una orquiectomía o una OVH profiláctica, ¿sí? De manera preventiva y pues el paciente no tiene ninguna patología. ¿Para qué le meteríamos un 100% de oxígeno? Y lo dejo con un poco como que a la duda. No estoy diciendo que no le pueden poner el 100%, ojo. Estoy preguntando por qué le pondríamos el 100% de oxígeno. Por si alguien quiere entrar un poquito en debate con eso. Mientras seguimos con el tema. Y pues si no, al final podríamos igual volver a tocarlo. Ahora tenemos la fracción inspirada de oxígeno del concentrador de oxígeno. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes que tienen concentrador de oxígeno en su clínica, ok, podría decirme cuánto concentra oxígeno su concentrador? ¿Alguien sabe cuánto concentra su concentrador? Me pasé de diapositiva. Ahí está, ya tengo el puntero no. Eso estaba buscando. Ok, les pregunto esto porque de hecho es muy variable. ¿Ok? Cuando nosotros compramos un concentrador de oxígeno, ¿sí? Aunque veo ahí, algo en el chat. Ah, acá estaba esto, no. Bueno, un concentrador de oxígeno es muy variable. Cuando nosotros compramos un concentrador, sí, nos suele venir el inserto donde nos dice, ¿no? El concentrador va a concentrar 93 más menos 3% de oxígeno. ¿Ok? Pero no nos da mayores indicaciones. Eso. Ahora, eso es una parte técnica. Nosotros como médicos nos comenzamos a cuestionar porque a nosotros sí nos importa mucho el FiO2 para poder hallar ciertos parámetros, como por ejemplo la PAFI. ¿Ok? Que es la relación de la presión arterial de oxígeno, ¿sí? Con la fracción que está inspirando el oxígeno. Entonces, ¿cómo yo hallo este parámetro si no sé cuál es mi fracción inspiratoria? ¿Cómo puedo saber el pronóstico de mi paciente o el tratamiento que le voy a dar, los objetivos que me voy a plantear y ver y evaluar si es que el objetivo que yo me he planteado lo estoy logrando o no, si no sé cuánto de fracción inspirada de oxígeno le estoy proporcionando? Entonces, ahí viene un poquito la duda. ¿Por qué? Porque igual y yo digo, oye, pero le estoy poniendo el oxígeno del tanque de oxígeno al 100% y le he puesto las nariceras binasales y pues estoy dando al 100%. Entonces voy a poner que es al 100%. Sin embargo, no es así. Porque si ustedes ponen unas nariceras con un tanque de oxígeno, sí, está saliendo 100% del tanque de oxígeno.
Sin embargo, va a depender mucho del flujo que ustedes utilicen. Y ahora cuando hablemos de la parte de volumen minuto, lo vamos a volver a tocar esto de aquí. ¿Ok? Pero un concentrador, para no salirnos del tema, un concentrador va a variar mucho realmente. ¿Sí? Va a variar mucho si está nuevo, va a variar mucho si, del tiempo que tengan y si están haciendo mantenimiento realmente. ¿Ok? Eh, ¿Por qué? Porque un concentrador de oxígeno, ¿cómo trabaja? Su mismo nombre lo dice, concentrador. Concentra el oxígeno. Pero ¿de qué forma lo concentra? Pues si nos ponemos un poco curiosos y comenzamos a investigar, pues sabemos que hay un mineral dentro de los concentradores, un mineral que se llama zeolita. Esa zeolita lo que hace es captar el aire ambiental y comienza a concentrar poco a poco el oxígeno. Y estoy seguro que muchos se han dado cuenta, y si no, les invito a escuchar, a prestar atención a su concentrador, que cuando nosotros trabajamos con el concentrador de oxígeno, hay cierto sonido característico, que es... ¿Por qué suena así? Porque todos los concentradores adentro tienen dos tanquecitos, y esos tanquecitos tienen zeolita. Ingresa el aire, ¿sí? Y un concentrador comienza a botar lo que ha concentrado. Luego este comienza a trabajar, a concentrar, y este de acá, lo que había concentrado, así es como trabaja un concentrador de oxígeno. Depende de qué tan limpio esté el filtro también. Y depende de los cableados que tan limpios puedan estar. Por eso les digo que depende mucho también del mantenimiento que ustedes le den. Lo que se recomienda más o menos hasta el momento, no les digo esto bajo algún estudio específico, ¿ok? Más que, digamos, el conocimiento que mi padre también me ha ayudado a tener. Mi padre es técnico, ¿sí? Y nos ayudan mucho con el tema de los concentradores, que nos ha recomendado que es cada 4 o 5 meses estar dándole mantenimiento a los concentradores. Y de hecho sube mucho, cuando hacemos el mantenimiento, sube muchísimo la concentración. Entonces, ¿y ahora cómo sabemos cuánto está concentrado realmente? Pues necesitamos los medidores de oxígeno. No hay otra forma. ¿Ok? Necesitamos los medidores de oxígeno. Esto que ustedes pueden ver aquí en pantalla es uno de los concentradores que más nos puede dar oxígeno. ¿Sí? Hay algunos que solo llegan, por ejemplo, a 80%. Sin embargo, este de aquí, de 1 a 6 litros, nos bota 95,6. A 7 litros nos bota a unos 95%. A 8 litros, 93,5. A 10 litros, 90. O sea, realmente no hay mucha variación. Hay otros que cuando llegan a 10 litros ya están concentrados en unos 40%, 35%. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto, mientras más lo hagamos trabajar, eso trabaja por flujos, no trabaja por presión a diferencia de un tanque de oxígeno. Entonces, por eso puede variar mucho dependiendo del flujo con el que estemos trabajando. Y les repito, la única manera de poder saber la concentración que nos está dando es mediante un detector de oxígeno. Por lo tanto, cuando mandamos a hacer el mantenimiento de estos concentradores, nos lo devuelven con este cuadrito de acá para saber cuánto está concentrado específicamente ese concentrador. Ah, pero yo tengo otro que es igual, la misma marca, y entonces sí me lo puedo copiar. No, los concentradores van a variar igual, porque este de acá puede tener 1 año y el otro puede tener 5 años. Entonces va a variar. La zeolita, como es un mineral, se llega a vencer. Entonces llega a cierto momento, cierto punto en el que tenemos que cambiarlo también. Porque si ya se venció, no nos va a concentrar oxígeno. De hecho, yo tuve un concentrador que ya me estaba botando solo 21% de oxígeno, es decir, me estaba botando aire. Entonces es importantísimo que nosotros sepamos la fracción inspirada de oxígeno que le estamos proporcionando a nuestro paciente. Sobre todo para poder hallar parámetros como bien estaba mencionando hace un rato, la PAFI. Y si llega un paciente con distrés respiratorio y necesita de cierto soporte de oxígeno, de repente no ventilatorio en ese momento, pero de repente soporte de oxígeno, necesitamos saber cuánto le estamos dando también. Ahora, cuando ingresamos a pacientes a ventilación mecánica, ¿ok? Hay que saber cuándo los vamos a ingresar a estos pacientes, ¿sí? Miren este estudio retrospectivo, ¿sí? Que se hizo con ventilación a presión positiva en 58 perros, ¿sí? Se evaluaron las indicaciones y los pronósticos de estos pacientes, ¿sí? Donde el destete, voy a mover un poquito esta pantallita para que me deje a mí también ver mejor, acá está. Bien, el destete exitoso fue en 26 perros de los 58, o sea, 45%. Hubo una mortalidad casi del 50%, y de estos 26 perros, solo 19 casos llegaron hasta el alta.
¿ok? Estamos hablando solo del 33%. De hecho, no es un número tampoco tan malo, pero es que hay cosas que tenemos que modificar para que estos parámetros puedan cambiar, porque esto viene de la mano mucho con la educación que tengamos nosotros en cuanto a la ventilación mecánica. Pasa, por ejemplo, que en el servicio que nosotros hemos implementado acá en Perú de Ventimec, que es ventilación mecánica para terapia intensiva, pues nos llaman generalmente, o hasta el momento, mejor dicho, nos han llamado únicamente cuando tienen al paciente moribundo. Cuando hay situaciones en las que podríamos ingresar con pacientes a ventilación no mecánica, incluso con equipo, y de repente tener mejor pronóstico de estos pacientes. Pero pasa mucho que nos llaman ya cuando el paciente está bastante crítico y las probabilidades de éxito pues han bajado muchísimas. O nuestro pronóstico pues cada vez es peor mientras más tiempo dejamos pasar y mientras más alteraciones dejamos que ocurra por una mala ventilación y una mala oxigenación de los tejidos. Este cuadrito de acá, pues bien, nos muestra que que un parámetro muy importante para la supervivencia de estos pacientes fue la edad. En pacientes más gerontes fueron donde tuvimos la mayor tasa de mortalidad. Otro parámetro importantísimo fue justamente la relación PAFI, ¿ok? Que es a una PAFI mayor, ¿sí? Con el soporte de oxigenación que se le estaba dando, sabíamos que este paciente pues tenía menos probabilidades, perdón, tenía más probabilidades de éxito. Con esta PAFI menor, pues el pronóstico era cada vez peor. Y bueno, se fueron evaluando igual la PAFI previos al destete. Se recomienda que esto de acá, bueno, la PAFI, como es una presión arterial de oxígeno, sabemos que es mediante gases arteriales. No sé cómo estarán, no sé de cuántos países tendremos conectados ahorita, pero no sé cómo estarán en otros países en cuanto a gases arteriales. Acá recién como que se está generando un poco más la mecánica o el acceso a los gases arteriales, ¿ok? Entonces, no es que siempre lo tengamos a la mano tampoco. ¿Sí? Y si tenemos el equipo para medir gases arteriales, a veces no nos llegan los cartuchos para las mediciones. Entonces no siempre lo tenemos a la mano por más que queramos utilizarlo. Se nos hace de difícil acceso. Entonces el hecho de medirlo cada 4 horas, pues es bastante complejo. No tenemos esa facilidad para hacerlo. ¿Ok? Pero monitorizar esto, si que lo tienen a la mano, pues va súper bien. ¿Qué más? El CO2 que se pueda ir, perdón, la cantidad de oxígeno, ¿sí? Que se le ha estado proporcionando al paciente, pues también, bueno, generalmente esto acá no generó tanto, digamos, tanto, un cambio tan marcado entre la supervivencia o no de los pacientes. Se me pasó. ¿Ok? Pero lo más importante en esto, me parece lo más rescatable en este estudio, era en cuanto a la edad y a la PAFI. Era lo que más nos marcaba un pronóstico adecuado, un mejor pronóstico en estos pacientes que fueron sometidos a ventilación. Ahora tenemos acá, ¿sí? Indicaciones para ingresar a ventilación a presión positiva en gatos. ¿Ok? Entonces tenemos acá 4 gatos. Quiero mover un segundito para mover esto. Ya. Tenemos acá, ¿sí? En estos 53 casos de felinos, ¿sí? 36 casos fueron sometidos por insuficiencia respiratoria. ¿Sí? Es decir, el 68%. 9 casos fueron ingresados a ventilación mecánica post-parada cardiopulmonar, ¿sí? Es el 17%. Luego tenemos la ventilación asociada a daños del sistema nervioso central, que fueron 6 casos, el 11%, y 2 casos, el 4%, fue por hipotensión no responsiva. Entonces, al no haber una presión adecuada, no íbamos a tener una buena perfusión. Se trató en esos pacientes de mejorar un poco esta perfusión mediante la mecánica ventilatoria. Antes de pasar aquí. Ok, entonces, este estudio, ¿sí? Se hizo en un periodo de 9 años, ¿sí? Es un estudio retrospectivo también, ¿sí? Donde se tuvo, ¿sí? El 15% de recuperación de estos pacientes. Ahora, pacientes con insuficiencia respiratoria, pues varía mucho, ¿sí? Entonces va a variar mucho, digamos, la tasa de éxito que puedan tener estos pacientes con insuficiencia respiratoria. En parada cardiopulmonar, ¿sí?
va a depender mucho también de cómo llegó a la parada cardiopulmonar. Ahora, justo hace 2 días, sí, tuvimos, por ejemplo, un caso de un paciente que llega a la clínica con un cuadro neurológico, ¿sí? Llega con, de hecho, me comentaron los doctores que llegó con síndrome vestibular, ¿sí? Y lo pasaron por consulta neurológica. Entonces, el neurólogo recomendó la resonancia, la resonancia magnética. Se lo llevaron para imágenes y cuando regresa a la clínica, pues apenas lo trajeron, pues entró en paro. Entonces, el paciente regresó muy deprimido y entró en paro. Entonces, los doctores de aquí le hicieron el RCP adecuado y lo regresaron a circulación espontánea. Sin embargo, nunca regresó a ventilación espontánea. ¿Sí? El paciente persistió la apnea y por eso requirieron de servicio de ventilación asistida. Lo conectamos al ventilador, pero nunca llegó a responder a la ventilación y parece que se había generado ya un daño sobre el centro de la respiración. Y es que este paciente tenía un tumor en el tronco encefálico, ¿ok? Entonces, ese paciente, por ejemplo, realmente su porcentaje o su pronóstico no era nada favorable, ¿sí? Ese paciente, de hecho, tras las 12 horas, perdón, de ventilación mecánica y al no responder ante ella, pues se procedió a la eutanasia. Luego tenemos, bueno, esta de acá iba un poco a la mano con lo que yo les mencionaba, ¿sí? Del sistema nervioso central, pues va a depender mucho realmente si es que está afectando realmente el centro respiratorio, porque de ser así y el paciente entra en apnea que persiste, pues probablemente nunca vaya a regresar perdón, a la ventilación espontánea. ¿Sí? Y en cuanto a hipotensiones no responsivas, pues esto es un caso, digamos, bastante detallado por el tema de que la ventilación a presión positiva de hecho disminuye, ¿sí? Va a disminuir un poco las presiones por el efecto que va a tener o el impacto hemodinámico que va a tener esa presión positiva dentro de la cavidad torácica. Luego tenemos ese estudio de acá, ¿sí? Donde vamos a revisar las indicaciones para poder ingresar eh, a ventilación mecánica, ¿sí? Entonces nosotros tomamos como referencia, por ejemplo, cierto grado de hipoxemia, que es cuando la presión arterial de oxígeno está por debajo de 80 milímetros de mercurio, ¿sí? Y una hipoxemia grave, ¿sí? Si es que esta presión arterial de oxígeno está por debajo de 60, a pesar de que ya está con oxigenoterapia. Ahora, dato importante, yo estoy hablando de presión arterial de oxígeno, y si no tienen gases arteriales, ¿cómo lo vemos? Pues la saturación de oxígeno, a pesar de que no es precisa, nos puede dar cierta información bastante valiosa. Una saturación de oxígeno del 95%, ¿sí? Va a equivaler a 80 milímetros de mercurio más o menos de presión arterial de oxígeno. Y una saturación del 90% equivale aproximadamente a 60 milímetros de mercurio. Sin embargo, si hago una regla de tres simple, entonces puedo saber cuánto está el 91, 92, 93, 97, 98, pues no funciona tanto así. No es como una regla tan específica, pero más o menos se tiene esta referencia como para nosotros poder tener en cuenta esto. Entonces, si nuestro paciente está con 90% de oxígeno, ¿sí? Y ya sabemos que está con un soporte de oxigenoterapia, pues este paciente está con una hipoxemia grave. Por lo tanto, este paciente sí o sí necesita de una mejora en la mecánica ventilatoria para de repente poder subir esa saturación de oxígeno. Y mientras más nos demoremos en ingresar, pues más hipoperfundidos van a estar los tejidos. ¿Sí? Entonces, menos porcentaje de éxito vamos a tener mientras más tiempo pase. Ahora, ¿qué tal si este paciente estaba con 80%, perdón, con 80 milímetros de mercurio, ¿sí? De presión arterial de oxígeno, o de repente usted lo está con saturador, pues estaba a 95 y ya estaba con cierta terapia de soporte de oxígeno. ¿Qué pasa si a ese le dábamos una presión, una ventilación a presión positiva no invasiva? De repente armábamos un sistema de CPAP y pues le generábamos un soporte ventilatorio ahí. Probablemente hubiésemos tenido una mejor respuesta. Entonces, supongamos que estamos hablando del mismo paciente, ¿ok? Simplemente que en dos tiempos y digamos que en dos dimensiones diferentes. En una tomamos una decisión y en la otra, pues otra. En la primera tomamos la decisión de que al 95% de saturación, ¿sí? De oxígeno,
lo metimos con un CPAP. ¿Ok? Este paciente va a tener mucho más probabilidades de salir que el paciente, que es el mismo, ¿sí? Digamos, en otra dimensión, donde no tomamos decisión. Y seguimos esperando porque 95%, bueno, digamos que decimos que 95% está bien a nivel del mar, decimos, ¿no? Pero eso es con una FiO2 del 21%. Si yo le estoy dando un soporte de oxígeno, ya sea con tanque de oxígeno o concentrador, pues debería ser más. Y supongamos que esperamos a que llegue a los 60 milímetros de mercurio y luego de recién decido darle un soporte ventilatorio a este paciente. ¿Ok? Entonces yo me pregunto, o sea, este paciente de acá, que esperé mucho tiempo, ¿sí? Pues tuvo cierta hipoperfusión en los tejidos. ¿Por qué? Porque de repente la hemodinamia no se estaba afectando tanto, pero sí se estaba afectando el nivel de oxígeno que estaba transportando a nivel de la hemoglobina. Por lo tanto, no estaba llegando suficiente oxígeno a los tejidos. Ahora, ¿qué tan significativo va a ser esto en los pacientes? Pues va a depender mucho de cada paciente. Yo no les puedo decir por regla general, bueno, en este paciente pasó en 3 horas, es más o menos significativo en tanto por ciento, o ha bajado la tasa de probabilidades de éxito en tanto por ciento. No es así. Ok, va a depender mucho de cada paciente. De repente, para este paciente que estamos hablando ahorita, que le vamos a poner Firulais, 3 horas de hipoperfusión no fue tan significativo, pero para, no sé, pirulina, ¿sí? Que solo tuvo 1 hora de hipoperfusión, pues fue muchísimo más significativo y hasta nos hizo una injuria renal aguda. Entonces, eso va a variar mucho. Pero si nosotros podemos evitar que llegue a eso, ¿por qué no podríamos hacerlo? Y todo está en una toma de decisiones rápida. Entonces, es básicamente eso, tomar decisiones antes de que realmente el paciente empeore a un grado de que la tasa de éxito vaya a ser mucho menor. Doctor, Sí, el doctor Axel Guzmán pregunta, ¿qué tan válido es usar, me imagino que aquí expresar la relación SaO2, bueno, saturación de oxígeno y FiO2 a falta de SAFI. gasometría? Ok, sí, es muy válido. De hecho, hay un estudio donde comparan la SAFI con la PAFI. Sí, no tiene el grado de precisión de la PAFI, pero es un indicador bastante bueno que se está usando. ¿Sí? Y sobre todo por lo que mencionaba hace un momento, de que los gases arteriales no son de tan fácil acceso. De hecho, yo utilizo muchísimo perdón, la SAFI, ¿sí? Por lo mismo que les menciono, no tengo gran acceso a la PAFI, no, perdón, a los gases arteriales. Por eso, una SAFI podría serles muy, muy beneficioso en cuanto a pronóstico de su paciente y a la toma de decisiones, sobre todo. Entonces, dele con la SAFI, doc. A mí me parece buenísimo. Ahora, hablando de acá de una hipoventilación grave, ¿sí? Ya no estamos ya estamos pasando a otro punto más, ¿sí? Hipoventilación grave. Entonces, ventilación. Entonces, estamos hablando de parte mecánica. Entonces estamos bajando la parte de la mecánica. Y quiere decir esto que probablemente la frecuencia respiratoria también esté mucho menor. Entonces, al haber una frecuencia respiratoria menor, va a haber mayor concentración de CO2, porque no estoy pudiendo expulsar ese CO2. ¿Qué va a pasar con ese CO2? Comienza a aumentar. Por lo tanto, eh, cuando yo le mida la capnografía, probablemente esté bastante elevado o por encima de los rangos normales. Ahora, esta hipoventilación grave se define como una presión arterial, nuevamente nos vamos a dar arterial porque es lo más preciso, ¿ok? Pero ahora les voy a dar un dato interesante. Esta presión arterial de CO2, ¿sí? Mayor a 60 milímetros de mercurio, ¿ok? Ahora, una presión venosa de CO2 suele diferenciarse solo entre 4 a 6 milímetros de mercurio de la presión arterial de CO2. Les menciono este dato importante porque a veces, a pesar de que tenemos, ¿sí? El acceso a los gases arteriales, podría complicársenos, ¿sí? En pacientes muy críticos, la toma de muestra de la arteria. Por lo tanto, si logramos conseguir una muestra venosa, podemos medir gases arteriales, bueno, ya no son arteriales, son gases venosos, ¿ok? Y el diferencial con la presión arterial de CO2 va a ser solo de 4 o 6 milímetros de mercurio, así que nos va a dar igual un valor bastante importante, ¿ok? Es importante recordar lo que les dije hace rato y que lo íbamos a tocar ahora, que el volumen minuto, ¿sí? El flujo que ingresa en un paciente, como todo flujo, se determina por un volumen en un determinado tiempo. ¿Cuál es ese volumen? El volumen tidal o volumen corriente, como quieran llamarlo. Ya hablamos más o menos de cómo tenemos que identificarlo o colocarlo
o setearlo, este volumen tidal en nuestros pacientes. Y la frecuencia respiratoria, pues bueno, va a variar dependiendo de que si el paciente está espontáneo o si nosotros lo estamos programando y a cuánto lo vamos a programar. Por lo tanto, de esto se forma el volumen minuto. ¿Ok? Ahora, les dije que íbamos a tocar algo importante en este volumen minuto. Sí, porque lo mencionamos cuando estábamos hablando de los concentradores y los tanques. Porque por más que yo le pueda estar proporcionando de repente 100% de oxígeno, como dijimos, de un tanque de oxígeno, y este pueda estar emitiendo 100% de oxígeno, si no es de manera invasiva, ¿sí? Si estamos con las nariceras, pues va a depender mucho del flujo. Porque si un paciente que requiere, no sé, unos 6 litros minuto, y yo le pongo 4 litros minutos al tanque de oxígeno, de algún lado este paciente tiene que completar ese volumen o ese flujo que le hace falta, que son 2 litros por minuto. ¿Y de dónde lo va a captar? Del medio ambiente. Entonces, al captar 2 litros del medio ambiente, esos son 2 litros que están al 21%. Por lo tanto, la FiO2 de ese paciente no es el 100%, sino que se está diluyendo. Entonces, mediante una fórmula se puede hallar, para, no de manera exacta, pero acercarnos mucho más a una FiO2 ideal. Y si les causa curiosidad, desean al final de la charla, les puedo mostrar cómo se hace eso mediante el pizarrón. ¿Ok? Pero hay que entender eso. Si yo le pongo de manera no invasiva, ¿sí? Un tanque de oxígeno, un concentrador, hay que considerar que eso se va a diluir cuando es no invasivo. ¿Ok? Y hay que completar el volumen minuto que requiere ese paciente. Los valores normales, ¿sí? De CO2 van a ser entre 35 y 45 milímetros de mercurio. En base a esto, nosotros determinamos cuándo está la hipoventilación grave. Estos valores normales de 35 y 45 pueden aumentar hasta 55 milímetros de mercurio cuando estamos hablando eh, de un volumen estiales conservatorios, que les mencioné hace rato que podríamos estar trabajando de repente con 6-8 ml kilo, ¿sí? Si es que realmente creemos por conveniente que ese paciente requiere volúmenes conservatorios por alguna patología en específico o por alguna mecánica que no requiera mayores volúmenes o no requiera que le metamos una presión que podría afectar más su hemodinamia. Por lo tanto, si trabajamos con volúmenes más conservatorios, tenemos que considerar de que esto podría subir de manera permisiva hasta 55 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque si hay menos volumen, ¿sí? Va a concentrar más el CO2. Entonces hay que darle chance a que esto pueda subir un poco más. Entonces, esto fue publicado, de hecho, en el AJA 2020, si mal no recuerdo, ¿sí? Sobre los valores de CO2 permisivos o la hipercapnia permisiva. Ok, tenemos dos tipos de pacientes con insuficiencia respiratoria. Uno va a ser la tipo 1, que es la parcial o hipoxémica, y la otra es la tipo 2, global o hipercápnica. ¿Ok? ¿Cómo es esto? Parcial o hipoxémica. Hablamos de pacientes que están saturando por debajo del 95%. Sin embargo, todavía no se han alterado los valores del CO2. ¿Ok? Y el tipo 2 o global, ya hablamos de que no solo se está afectando la saturación de oxígeno del paciente, sino que ya estamos comenzando a entrar a una hipercapnia y el CO2 se está comenzando a elevar sobre lo que mencionamos un momento, eran los 45 milímetros de mercurio, que era el rango, a menos que nosotros estemos permitiendo los 55 milímetros de mercurio de manera estratégica, digámoslo así. Entonces, identificar en qué punto estamos también va a ser importante como, digamos, un punto predictivo para saber qué tantas posibilidades tiene también el paciente de mejorar ante la terapia que se le vaya a dar. Un paciente que todavía no ha hecho hipercapnia, ¿sí? Podría responder de repente, digamos, un poquito más, porque este paciente tipo 1 en algún momento va a llegar a ser tipo 2. ¿Ok? Entonces, mientras más tiempo esperemos, pues mayores complicaciones vamos a tener y el porcentaje de éxito también va a disminuir. Luego tenemos el trabajo respiratorio excesivo, ¿sí? Que también va a hacer de que nosotros tomemos la decisión de ingresar a ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque un trabajo respiratorio excesivo va a hacer trabajar además los músculos y como todo músculo se agota. Es como cuando nosotros salimos a correr, ¿sí? Y en algún momento nuestros músculos se cansan, se agotan y queremos darle más de repente y comenzamos a tener calambres, porque el músculo no da más, se va a agotar en algún punto. Y tenemos pacientes, ¿sí? Con trabajo respiratorio excesivo, que por ejemplo, este paciente de aquí, ¿sí? Que también fue neurológico,
¿ok? Sin embargo, este paciente fue uno de los que, digamos, más nos generó problemas o nos generó, digamos, una incomodidad interna porque nunca se llegó realmente al diagnóstico de este paciente. Eh, el neurólogo sugirió presencia de cierta masa, ¿ok? Que cuando le hicieron el electroencefalograma, pues no se llegó a detectar, pero yo no, realmente no manejo estas cosas de electroencefalograma, pero dice que tiene un límite de profundización para poder detectar ciertas patologías. Nos dijeron que probablemente estaba eh, por debajo de eso, o mejor dicho, pasando eso, o pasando los límites de lo que les permitía detectar un electroencefalograma. Entonces, por ahí que el problema estaba y nos dijeron que podría de repente pasar a resonancia, perdón, a tomografía. Sin embargo, una tomografía o resonancia de este paciente, pues tendríamos que haberlo movilizado hasta el centro para poder realizarlo porque en el centro donde se encontraba no hay ese tipo de equipos, ¿sí? Entonces había que movilizar al paciente y pues este paciente, cuando ingresamos a la ventilación mecánica fue justamente por el trabajo respiratorio excesivo que tenía. Este paciente estaba hiperventilando, ¿sí? Y bueno, su Glasgow cada vez estaba disminuyendo más, por lo tanto su pronóstico estaba cada vez peor. E intentamos mejorar un poco la mecánica ventilatoria sometiendo a ventilación mecánica, pero el problema no iba tanto por ahí, sino que el problema era neurológico. Pero si nosotros, bueno, digamos, el problema neurológico no está causando todavía, no estaba causando en ese momento todavía un problema eh, respiratorio aún, sí ventilatorio, más no respiratorio como tal, ¿sí? Pero si nosotros seguíamos esperando, ese paciente iba a entrar en apnea en cualquier momento, porque los músculos responsables de la ventilación en cualquier momento se agotan, se van a agotar. Entonces, no era lo adecuado. Y por eso se le dio el soporte ventilatorio a este paciente. ¿Ok? Luego tenemos los shocks circulatorios severos, ¿sí? Que también podrían requerir de ventilación mecánica. Sin embargo, todo lo que se trate con problemas a nivel de hemodinamia, pues hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Ahora viene este estudio acá donde habla de ventilación mecánica en el shock cardiogénico, ¿sí? Eh, Esto está muy relacionado con problemas, o mejor dicho, la idea de utilizar el ventilador o la terapia ventilatoria en estos pacientes, ¿sí? Va muy de la mano con los de edema pulmonar. ¿Por qué? Un paciente con edema pulmonar, ¿cómo se beneficiaría de una ventilación mecánica que incluso podría ser no invasiva? ¿Ok? Y de hecho lo recomendable sería arrancar con una no invasiva, empezar con una no invasiva, y de hecho vamos a tener muy buenos resultados, ¿sí? A que si esperamos a que esto se agrave mucho y tenemos que ingresar con una invasiva, pues el pronóstico también va a disminuir. Pero ¿cómo mejoraría un edema pulmonar o un shock cardiogénico mediante una ventilación a presión positiva? Pues bien, lo que hace esto es que va a generar un aumento de presión intratorácico, por lo tanto, va a presionar grandes vasos como la cava, va a disminuir, ¿sí? El retorno venoso, por lo tanto, va a disminuir la precarga. Y al momento de disminuir la precarga, va a disminuir el volumen de eyección de la bomba derecha. Y esa bomba derecha, ¿hacia dónde emite la sangre? Hacia los pulmones. ¿Ok? Entonces, si estamos disminuyendo ese volumen, vamos a evitar justamente el problema que estamos teniendo, que es justamente el exceso de fluido que tenemos a ese nivel. Por lo tanto, se le considera una muy buena terapia para estos pacientes con edema pulmonar cardiogénico para poder apoyarse claramente está de los diuréticos y o de otra terapia que se pueda establecer por parte del médico intensivista. ¿Sí? ¿Cómo funciona esta interacción corazón-pulmón? Esta interacción corazón-pulmón va a funcionar de la siguiente manera. Acá tenemos un esquema de un corazoncito. Tenemos que la llegada hacia la cámara derecha, ¿sí? Hacia el atrio derecho, es por medio de las cavas, tanto craneal como caudal. ¿Ok? Entonces, esa cava era lo que les mencionaba hace un rato, que al momento de presionarlas por la presión positiva, va a disminuir el tono venoso. Por ahí viene la sangre, llega hacia la aurícula derecha, se abre la válvula tricúspide, llega hacia el ventrículo derecho y se abre luego la válvula pulmonar para que la sangre pase por la arteria pulmonar hacia los pulmones, donde se va a llevar a cabo el intercambio gaseoso, ¿sí?
Por acá entra el aire, llega hasta los alvéolos, en los alvéolos, por medio de los capilares, diferencia de gradientes que ya mencionamos, sale el CO2 e ingresa el oxígeno. Y esta sangre ya oxigenada viene por medio de las venas pulmonares hacia la cámara izquierda. Atrio izquierdo, se abre la válvula mitral, se viene hacia el ventrículo izquierdo, posteriormente esto se contrae y la bomba izquierda va a inyectar la sangre a través de la arteria aorta, permitiéndolo por medio de la válvula aórtica. Así es como funciona esto. Por lo tanto, si de alguna forma se ve alterada la cámara derecha, ¿ok? Vamos del primero de este punto, sea con aumento o disminución del volumen, se va a ver de la misma forma afectado el volumen que pueda llegar al intercambio gaseoso o hacia los alvéolos, ¿ok? Hacia estos capilares. Entonces, un aumento de volumen, ¿sí? Va a generar mayor presión sobre los alvéolos. Por lo tanto, ese aumento de volumen y mayor presión sobre los alvéolos tampoco va a permitir una mecánica adecuada en cuanto al intercambio gaseoso. Y por el otro lado, una disminución del volumen, de igual forma, no va a permitir una mecánica adecuada del intercambio gaseoso. Por lo tanto, el volumen tiene que ser, digamos, adecuado para esto. Ahora, ¿qué más puede afectar esto? Si ingresa el aire con una presión aumentada y estamos sobredistendiendo estos alvéolos, en la sobredistensión de esos alvéolos va a generar presión sobre estos capilares. Y al generar presión sobre estos capilares, la perfusión de estos no va a ser adecuada, entonces el intercambio gaseoso tampoco lo va a hacer. Y por el otro lado, si estamos generando una hipoventilación y el volumen corriente es menor, ¿sí? Tampoco va a generar, digamos, un correcto contacto con estos capilares para que se genere un intercambio gaseoso adecuado. Entonces, por ambos lados, tanto como por la mecánica ventilatoria como por la parte hemodinámica, se puede ver afectado el intercambio gaseoso. Por eso es tan importante el volumen de eyección que pueda tener la bomba derecha como el volumen corriente que nosotros estemos instaurando en este paciente. Por eso lo importante de poder, digamos, determinar cuál va a ser el volumen corriente adecuado para mi paciente. Ahora, si seguimos solo hablando del lado derecho, es lo que les decía, igual si sobredistendemos los alvéolos, ¿sí? Con un volumen corriente más elevado de lo que realmente requiere mi paciente, ¿sí? Esa sobredistensión no solo causa presión sobre los capilares, sino que en algún punto llega a presionar también las cavas. Entonces, si presiona las cavas, disminuye el retorno venoso. Entonces necesitamos que haya una correcta llegada de volumen hacia la cámara derecha, ¿sí? Y necesitamos que haya un buen volumen de eyección de esta cámara derecha. Por lo tanto, digamos, una hipertensión pulmonar, ¿sí? Que va a generar mayor resistencia, ¿sí? De la arteria pulmonar, va a generar también disminución del volumen de eyección de la bomba derecha. Por lo tanto, una menor salida de este hacia el intercambio gaseoso y por ende una menor llegada también de volumen hacia la cámara izquierda. Se disminuye este volumen y lo que va a salir al final por la aorta para la perfusión de los tejidos también va a ser menor. Por el otro lado, si por ahí todo iba bien, si es que se ve alterada de alguna forma la resistencia de la arteria aorta, supongamos que esta comienza a aumentar, es decir, que va a afectar la poscarga, la resistencia que se genera ante el volumen de eyección, de igual manera se va a ver afectado este volumen eyectado, el cual va a ser disminuido porque la poscarga se está aumentando. Aumenta la poscarga, el volumen de eyección también va a disminuir, por lo tanto, el volumen que se entrega para el gasto cardíaco, para la perfusión de los tejidos, va a ser menor. En esta imagen de acá podemos ver, bueno, es un dibujito de mi extensión de la vena cava caudal, ¿ok? La presión dentro del atrio, ¿ok? Son 4 milímetros de mercurio, de 4 a 6 más o menos, es un aproximado, ¿ok? No es algo exacto. Y tenemos que la presión media de llenado sistólico es entre 8 y 10 milímetros de mercurio aproximadamente. Entonces, si acá ahí tengo 8 y acá tengo 4, por diferencia de gradiente, igual va a ir llegando el volumen hasta que se llene la cámara derecha, bueno, el atrio derecho. ¿Ok? Esa gradiente de presiones igual se llega a vencer y pues se detiene el ingreso. Y bueno, igual y esto en el momento del bombeo va a ir circulando por el corazón. Entonces, tenemos una diferencia de gradientes de 8 a 4. Entonces, por una diferencia de 4 milímetros de mercurio es que va a ir pasando la sangre en el retorno venoso.
Sin embargo, lo que les mencioné hace rato, si aumenta la presión, ¿sí? Dentro de los pulmones, dentro de los alveolos, y esta mecánica ventilatoria no se está llevando de manera adecuada, pues va a generar un aumento de presión intratorácica. Estos pulmones van a llegar a presionar los grandes vasos como la cava. Al presionarla, supongamos, en este punto, ¿sí? Va a generar de que la presión local aquí sea mayor, porque hay mayor resistencia. Por lo tanto, en ese punto podría ser de 6 milímetros de mercurio. Entonces, lo que va a marcar, ¿sí? El volumen de llegada hacia la cámara derecha ya no va a ser este diferencial de 8 a 4, sino va a ser el diferencial de 6 a 4. Por lo tanto, lo único que va a permitir el volumen de llegada hacia la cámara derecha va a ser, perdón, ese diferencial de 2 milímetros de mercurio y ya no 4. Entonces, tenemos que entender muy bien esta mecánica, ¿sí? Entre corazón y pulmón, para nosotros poder monitorizar adecuadamente a nuestros pacientes en cuanto a la mecánica ventilatoria que le estamos proporcionando. Y esta mecánica también del corazón podría haberse afectado por diferentes patologías que no tienen nada que ver con la ventilación que nosotros vayamos a generar. Entonces, si el paciente ya viene con ciertos problemas hemodinámicos, es de mucha consideración para nosotros tomar decisiones al momento de setear nuestro ventilador mecánico. Ahora, cuando nosotros vamos a monitorizar a nuestros pacientes, tenemos diferentes parámetros, ¿sí? Entre ellos tenemos uno de los más básicos, que es la pulsoximetría. ¿Ok? Sin embargo, bueno, durante la pandemia también se hizo muy común, digamos, el uso de la pulsoximetría, ¿cierto? Yo creo que hoy en día no hay ninguna, absolutamente ninguna clínica que no cuente con un pulsoxímetro, ¿ok? Porque hay hasta muy baratos hoy en día. Entonces, la pregunta es, ¿qué nos dice esa pulsoximetría? ¿Estamos llegando a entenderla realmente? ¿Sí? ¿Cómo funciona esta pulsoximetría? Esta pulsoximetría tiene una tecnología, ¿sí? De luz roja y luz infrarroja, donde una, que es la roja, es afín a la oximoglobina y la infrarroja a la desoximoglobina. Entonces, la diferencia de absorbancia entre ambas nos va a dar un valor de saturación de oxígeno, que es lo que nosotros conocemos como el SPO2, el porcentaje de saturación que nos da el monitor multiparamétrico, o en su defecto, que sea solo de repente un pulsoxímetro. Sin embargo, ese es el porcentaje que significa, ¿sí? Eso significa que en el punto donde yo estoy colocando el fotodetector, en ese punto, que es una muestra, digamos, representativa de lo que está pasando hemodinámicamente en todo el paciente, ¿sí? En ese punto, digamos, no sé, acá, por ejemplo, este monitor nos marca 94. El 94% de moléculas de hemoglobina que está viendo el fotodetector en ese punto está abrazada de su molécula de oxígeno. Ahora supongamos que nos esté marcando eso 90%, ¿sí? Si yo digo que donde está checando el fotodetector de este paciente, ¿sí? La hemoglobina, ¿sí? No sé, digamos que hay 100 moléculas de hemoglobina, y yo digo 90% de saturación de oxígeno, pues significa que 90 moléculas de hemoglobina están abrazadas de su molécula de oxígeno, ¿cierto? Pero no es lo mismo decir el 90% de 100 que decir el 90% de 9. ¿Ok? Eso para que lo vean, marquen esa gran diferencia entre uno y otro, de manera solo de ejemplo. Entonces, si yo digo el 90% de 10, estamos hablando de 9. ¿Ok? ¿Para qué les doy este ejemplo? Porque un paciente anémico, ¿sí? Aparentemente, en un inicio, porque ya cuando la anemia también se hace muy severa, pues también va a bajar, se hace muy marcada también la bajada de saturación de oxígeno. ¿Ok? Entonces, en estos pacientes, pues si en un inicio nos marca una correcta saturación de oxígeno, no quiere decir realmente que el paciente esté perfundiendo bien. Por eso la monitorización va a la mano con muchos otros parámetros. Pero una saturación de oxígeno del 95% en un paciente que está con una hemoglobina correcta no va a ser lo mismo que un 95% de saturación de oxígeno con un paciente anémico. Por lo tanto, en esos pacientes lo que nos va siempre a convenir es pues solucionar el problema de la anemia de repente con alguna transfusión si es que lo vemos por conveniente. ¿Ok? Ahora, además este fotodetector nos va a convertir esa luz en una señal eléctrica, ¿sí? Que nos va a dar una información cualitativa, que la cual nosotros conocemos como curva pletismográfica. O esa curva pletismográfica, ¿qué información nos puede dar? ¿Y por qué la estamos mencionando ahorita que estamos hablando de monitorización de la ventilación mecánica? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues bien, esta curva de pletismografía,
¿sí? Este es un cuadro, ¿sí? Sacado de un estudio que hizo Gerardo Tuzman. El doctor Gerardo Tuzman lo que hizo fue sacar una, digamos, una interpretación o una relación de la curva petismográfica o la morfología de la curva petismográfica con el tono vasomotor. ¿Cómo es esto? Más o menos una curva petismográfica normal se ve así, ¿cierto? Tenemos una onda ascendente que se va a formar cuando el volumen de eyección es expulsado por la aorta, ¿sí? Se contrae la bomba izquierda, sale el volumen de eyección por la aorta y se forma una curva ascendente. Luego la distribución de la sangre en la aorta, ¿sí? Y se forma la primera curva descendente. Luego hay una muesca acá que nosotros conocemos como dicrota. Esta dicrota de acá o esta muesca se va a formar por el cierre de la válvula aórtica. Si se cierra la válvula aórtica en este punto, quiere decir que desde aquí hasta aquí estamos hablando de la sístole. Y luego viene, perdón, el término de la onda, de la curva, perdón, descendente, ¿sí? Que ya va a ser la distribución por menores arterias. Entonces tenemos todo un área acá para interpretar, pero vamos solo con el tono vasomotor ahorita, ¿sí? Sístole, diástole. Tenemos una amplitud de la onda. Esta muesca, esta dicrota, debería colocarse entre el 20 y el 50% del total de la amplitud. De manera, para ejemplificar, si una amplitud es de 10 centímetros, pues la dicrota debería estar colocándose entre 2 y 5 centímetros, aproximadamente. ¿Ok? Ahora, en ese estudio lo que se identificó fue que a mayor amplitud de la onda y esa dicrota por debajo del 20%, estamos entrando hacia vasodilatación. Si hay mayor amplitud y no vemos la dicrota, no es que no esté, es que está en la base. ¿Ok? Entonces estamos pasando hacia una vasodilatación moderada. Y si esto se empeora, se agrava, pues hay mayor amplitud con una dicrota inversa. ¿Ok? Entonces estamos entrando hacia una vasodilatación severa. Si estamos con vasodilatación, ¿qué pasa con la resistencia vascular? La resistencia vascular tiene que disminuir. Y si disminuye la resistencia vascular, ¿qué va a pasar con las presiones? Pues las presiones tienen que bajar. Porque recordemos que presión va a ser igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular. Entonces, ya con esto tenemos, digamos, la mitad de evaluación de la presión arterial o por qué se está afectando. ¿Ok? Si por el otro lado vemos que la amplitud disminuye y esa dicrota se coloca por encima del 50%, pues estamos entrando en vasoconstricción moderada. Y si hay menor amplitud y esa dicrota no se ve, es que está en la cima. Estamos ante una vasoconstricción severa. Por lo tanto, mayor resistencia vascular, y si hay mayor resistencia vascular, las presiones deberían subir. Ahora tenemos otros datos importantes, como el IP, que también nos dan los monitores, que de hecho lo tienen ahí al costado del porcentaje de saturación, ¿sí? Eso lo pueden ver en esta diapositiva, por ejemplo, acá. Acá está IP, y ahí tenemos un numerito, que si me acerco bien dice 1.12, ¿ok? ¿Qué es ese IP? Ese IP, índice de pulsatividad o índice de perfusión, pues nos va a decir, ¿sí? Digamos, qué tan bien perfundida puede estar la zona donde está colocado el fotodetector. Pero como es solo una muestra esto, ¿sí? Pues va a variar. Puede ser que, o sea, o que tengamos un IP bajo, que esté mal perfundida la zona, no necesariamente quiere decir que todo el paciente esté mal perfundido, pero que todo el paciente esté mal perfundido sí va a hacer que esa zona esté mal perfundida. ¿Por qué? Porque si yo, digamos, coloco un fotodetector durante todo un procedimiento quirúrgico en la lengua, que es donde más se suele colocar, no es el lugar más adecuado, pero es donde más fácil tenemos acceso, ¿ok? Ponemos en la lengua, a la hora, ni siquiera a la hora, a los 40 minutos en que hemos colocado el fotodetector ahí, ¿sí? Nosotros vamos a retirar el fotodetector y ya vamos a ver marcado ahí, lo vamos a ver tatuado en la lengua. ¿Por qué? Lo vamos a ver medio blanquecino, entonces, o mejor dicho, menos rosadito de lo que normalmente es la lengua. Entonces, esa zona no va a estar bien perfundida. Por lo tanto, nos va a marcar un IP más bajo. Ahora, ¿cuánto es un IP adecuado? Por encima de 3 es bastante bueno. Por encima de 1 es bueno. Lo mínimo que requerimos nosotros para poder decir esta curva petismográfica es interpretable es el 0.3. ¿Ok? Entonces, ¿para qué yo necesito realmente que esta curva petismográfica sea interpretable? Lo vimos en la diapositiva anterior, para poder saber sobre el tono vasomotor. Pero no solo eso, poder saber que esta curva petismográfica es interpretable o nos está dando una información veraz, nos va a permitir hallar algo más que se llama IVP. Este IVP es el índice de variabilidad petismográfica. Este índice de variabilidad petismográfica, ¿sí? Nos va a decir cuando un paciente hipotenso
es responsivo a fluidos. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Perdón. Hoy me pasé las diapositivas. ¿Qué significa esto? Les mencioné hace un momento de qué pasaba cuando había un aumento de presión, ¿sí? En la mecánica ventilatoria, ¿sí? Hay aumento de presión, dijimos que presionaba la vena cava, ¿cierto? Y disminuía el retorno venoso. Y mencionamos que esto disminuía el volumen de eyección y por ende disminuía el gasto cardíaco y la presión arterial. Ok, si tenemos un paciente que está hipotenso, no todos los pacientes hipotensos requieren de un vasopresor, de repente la solución es otra. En el caso de que estemos generando una mecánica ventilatoria, ¿sí? Y estemos generando presión sobre las venas cavas, puede generar que haya una disminución de este retorno venoso y lo podemos hallar mediante este índice de variabilidad prismográfica, ¿sí? Que de hecho tiene un 81% de sensibilidad y un 100% de especificidad. Cuando hallamos este porcentaje por encima de 14-15%, ¿sí? Quiere decir que el paciente es responsivo a fluidos. ¿Cómo se halla este IVP? Pues básicamente es el mayor IP menos el menor IP sobre el mayor IP y se multiplica por 100 para dar un porcentaje. Si eso sale por encima de 14-15%, el paciente es responsivo a fluidos. El paciente hipotenso es responsivo a fluidos. ¿Okay? Entonces yo ya tengo una manera de cómo tratar a este paciente. Necesito aumentar fluidos. Necesito aumentar la precarga. ¿Ok? Lo que nos está diciendo el IVP es si es que este paciente hipotenso se está colocando en la fase inicial de precarga dependiente de la curva de Frank-Starling. ¿Ok? Tenemos un estudio acá donde nos compara el IVP, que es el índice de variabilidad petimografía, con el índice de variabilidad de pulso. Ese índice de variabilidad de pulso es básicamente una fórmula muy similar al IVP, pero en vez de ver la variabilidad de la curva petimográfica, acaba de ver la variabilidad de la curva de presión invasiva. ¿Ok? Entonces, hay una fórmula también ahí de mayor variabilidad menos la menor, perdón, menos la menor variabilidad sobre la suma de estas y multiplicado por 100. Ahora, esto de acá, ¿sí? Digamos, es invasivo. Por lo tanto, debería de ser más preciso, ¿cierto? Es lo que todos pensamos. Si nos vamos a presiones arteriales, pues fijo, el gol estándar va a ser una presión invasiva. Porque es invasivo y vamos a tener algo preciso, a diferencia de una no invasiva que podría fallarnos en algún momento. Pero este estudio lo que hace es comparar ambos parámetros, tanto el INVP como el BPP. Y lo que hizo fue a un grupo de Beagles someterlos a una hemorragia controlada. Es decir, comenzaron a retirar la sangre mientras iban evaluando ambos parámetros, ¿sí? Hasta el punto en el que tanto el IVP como el BVP aumentaron. ¿Por qué? Porque si estoy retirando fluidos, ¿sí? Si estoy retirando de la sangre, quiere decir que la precarga se va a disminuir y toda la mecánica hemodinámica se va a ver afectada, por lo tanto la presión va a bajar. Y pues es lo que se obtuvo. Las presiones comenzaron a bajar, ¿sí? Y vieron el punto exacto en el que ambas nos dieron una respuesta a esto. Posteriormente, se volvió a regresar la sangre a estos pacientes y nuevamente se volvió a evaluar ambos parámetros para ver en qué punto ambos cambiaban a decirnos, bueno, ya está normotenso y ya no va a ser responsivo a fluidos, ya no lo necesita. Entonces, ¿cuál creen que fue más preciso? Pues realmente ese estudio lo que hizo es desmentir que lo invasivo era lo más preciso, porque si hablamos de todos estos artículos que se basan en estadística, pues no hubo diferencia estadísticamente significativa. Ahora, si analizamos los números dentro del estudio, de hecho, el IVP eh, tuvo un poquito más de precisión, pero si nos vamos exactamente a basar en la estadística, pues no. Eran básicamente resultados muy similares en ambos. Por lo tanto, nosotros podríamos decidir trabajar, en referencia a este estudio, podríamos decidir trabajar con IVP o BVP y tener los mismos buenos resultados. Entonces, que no tengamos una presión invasiva no quiere decir que no podamos hallar una variabilidad que nos diga si el paciente hipotenso es responsivo a fluidos o no. Otra de las cosas que tenemos que monitorizar es la capnografía. ¿Pero qué es la capnografía? ¿Sí? La capnografía nos va a medir la cantidad de CO2 que se está expulsando al momento de la expiración. Entonces, ok, eso se expulsa al momento de la expiración. Entonces, al momento de la inspiración no tiene que haber nada, tiene que ser cero. Y es así. Tenemos una fase inicial, ¿sí? Donde inspiramos y el CO2 expirado es cero, porque no se está expirando. Luego comienza la expiración y hay una subida rápida de lo que se está expulsando de CO2, pero nosotros no expiramos y expiramos. En lo que expiramos,
manera lenta. Entonces, en esa expiración, primero tenemos una salida rápida de CO2 y luego una subida muy lenta, donde se forma una tercera fase, que todavía está permitiendo un poco el aumento del CO2 expirado. Entonces, por lo tanto, en este último punto del final de la expiración, que es el mayor punto de CO2 expirado, va a ser lo que nosotros vamos a considerar como el CO2. ¿Ok? Que ya mencionamos hace rato, que va en los rangos de 35 a 45 milímetros de mercurio. Luego el paciente pasa a inspirar y nuevamente tiene que caer a cero. ¿Por qué digo que tiene que caer a cero? Porque podría no caer a cero. ¿Ok? ¿Y en qué casos podría no caer a cero? En el caso como lo que estábamos mencionando hace un momento, en el que había un atrapamiento de aire, ¿cierto? Cuando hablamos de las capacidades pulmonares, hablamos de que había un volumen residual que no tenía que haber. Si ingresó 100 ml, tienen que salir 100 ml, pero si ingresaron 100 ml y salieron 90, se quedaron 10 ml. Entonces, al momento de la inspiración, podría pasar de que yo estoy empujando el aire atrapado ahí que todavía no ha terminado de expulsar su CO2. Entonces, va a generar que el paciente reinhale CO2. Entonces, en el momento de interpretar nosotros la curva de capnografía, vamos a ver que esto no va a caer a cero y va a tener cierto nivel, de repente, no sé, unos 5, 6, 7, 8, 9 de CO2 que estaría reinhalando nuestro paciente. Entonces, es importante por eso ver siempre de que eso esté llegando a cero. Otra cosa de datos importantes que nos podría dar una capnografía, y esto va muy relacionado, por ejemplo, cuando se hace la terapia de RCP, ¿sí? ¿Por qué en el RCP se coloca solo electrocardiograma y capnografía para la toma de decisiones? Pues sabemos que el electrocardiograma es el momento de la pausa, de los 2 minutos, y pues para tomar decisiones, y la capnografía básicamente para saber qué también estamos haciendo las compresiones. ¿Y por qué es esto? Porque esta capnografía depende mucho también de la perfusión que están teniendo los pulmones. Y ese gasto cardíaco que está llegando hacia los pulmones depende del volumen de eyección de la bomba derecha. Entonces, es decir, si no hay una buena circulación, si no hay un buen bombeo, no va a llegar un adecuado volumen de sangre hacia los pulmones. Por lo tanto, la cantidad de CO2 que se puede expulsar va a ser cada vez menor. Por lo tanto, una hipocapnia muy marcada podría ser sinónimo de un bajo gasto cardíaco. ¿Ok? Además, no va a poder definir también de que el paciente realmente esté intubado o está, mejor dicho, intubado en el sitio correcto, que es en todo el lumen de la tráquea. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si nosotros colocamos un tubo endotraqueal y no sale CO2, si el paciente no está vivo y nosotros estamos generando ventilación, no hay forma humana de que no haya CO2. Si no se forma la curva de capnografía, pues o el paciente está muerto o nos hemos ido al esófago. Entonces también nos sirve para poder identificar eso. Está saliendo, no sé, 10, 11 de CO2, pues lo más probable es que el gasto cardíaco esté muy bajo. ¿Y no puedo estar en el esófago? No, cuando está en el esófago no sale absolutamente nada de CO2. Por lo tanto, es un muy buen indicativo para saber si es que estamos en el lugar correcto. Nos va a ayudar también a determinar asincronías. Cuando estamos generando una ventilación mecánica, por ejemplo, o incluso ventilación asistida, nada más, estamos con una bolsa de reservorio. Si el paciente está expirando, ¿sí? Todavía no está terminando de expirar, y nosotros le metemos la inspiración, pues esto va a bajar rápidamente y luego el paciente de repente como que quiere volver a botar y se va a formar una caída rápida y una subida rápida de esto, que físicamente al paciente lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, estas sincronías no solo pueden generar daño a nivel de los alvéolos, como barotraumas, sino que ni siquiera nos permite un adecuado intercambio de gases. Entre otras cosas más que nos podría también dar de datos la capnografía. Pero sigamos con la parte de qué más podemos monitorizar en la mecánica ventilatoria. Bueno, para definir también si es que no tenemos un CO2 adecuado, ¿sí? Puede estar hipercápnico o hipocápnico, ¿sí? Si el CO2 se está elevando mucho o está por debajo de los valores normales, pues ¿qué tenemos que ajustar? ¿Ajustamos frecuencia respiratoria o ajustamos el volumen tidal? Pues hay dos fórmulas para poder modificar ambos, que es la frecuencia respiratoria requerida, ¿sí? ¿A cuánto tengo que modificar la frecuencia respiratoria? Es igual a la frecuencia respiratoria actual del paciente por el CO2 expirado sobre el CO2 que yo quiero conseguir. Y la otra fórmula es básicamente lo mismo, pero reemplazando la frecuencia respiratoria por el volumen tidal. Volumen tidal requerido igual a volumen tidal actual por el CO2 actual entre el CO2 expirado. ¿Ok?
Entonces, esa va a ser una de las formas como nosotros podríamos generar cambios en el CO2 si es que uno de estos está, o mejor dicho, si este está por encima o por debajo de los rangos normales, porque sabemos que un aumento de mucho CO2 podría llevarlo a una acidosis respiratoria y por el otro lado podría llevarlo a una alcalosis respiratoria, que al final de cuenta en algún momento lo va a llevar hacia la metabólica. Si nosotros ventilamos controlando volumen, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que siempre monitorizar va a ser las presiones sobre todo, que la presión que yo estoy ejerciendo es mi paciente. ¿Ok? Además que cuando ustedes están generando una ventilación asistida en una máquina de anestesia, por ejemplo, que no tienen ventilador mecánico, lo están haciendo mediante la bolsa de reservorio, básicamente lo que ustedes están haciendo es una ventilación a presión control, porque ustedes no saben el volumen que están ejerciendo, el volumen que están emitiendo ese paciente, pero sí, mediante el manómetro, van a ver la presión que están ejerciendo al momento de presionar la bolsa de reservorio. Entonces, ustedes están controlando la presión, pero el volumen va a ser muy variable. Ahora, tenemos dos cuadros acá de presión en el tiempo, ¿ok? Acá se genera el aumento de la presión de manera rápida en la inspiración. Tenemos una pequeña caída, ¿por qué? Porque acá hay una pausa inspiratoria. Cuando ingresa el flujo de aire, hay aumento de presión, pero nosotros no respiramos así, sino que inspiramos, tenemos una pequeña pausa inspiratoria y luego expiramos, ¿cierto? Pues lo mismo tenemos que generar en los pacientes cuando estamos nosotros haciendo la mecánica ventilatoria artificial. Entonces tenemos que poner una pausa inspiratoria. ¿Por qué? Para permitir el adecuado intercambio de gases, para darle tiempo a que esto se genere. Entonces, cuando hay una pausa inspiratoria, ¿sí? Ya no hay un ingreso de flujo. Y al no haber un ingreso de flujo, ¿sí? La presión, no hay manera de que la presión aumente. Al no haber ingreso de flujo, la presión va a caer hacia la verdadera presión que está quedando en los alvéolos. Entonces tenemos una presión pico determinada al momento de ingreso de flujo y tenemos una presión meseta o pletó, ¿sí? Que es la presión que está quedando dentro de los alvéolos en la pausa inspiratoria. Luego viene la exhalación, el paciente expira y cae esta presión dentro de los pulmones. Ahora tenemos dos disparos de la mecánica ventilatoria, ¿sí? Una que va a ser por el ventilador mecánico y otra determinada por el paciente. ¿Cuál va a ser la diferencia entre una y otra? ¿Ok? Vean acá. Siempre hay presión positiva. ¿Se dan cuenta? Siempre es hacia arriba la presión. Sin embargo, si su paciente respira de manera espontánea, ustedes lo van a poder ver aquí. ¿Recuerdan la primera gráfica que les mostré, el primer loop de volumen presión? Y les dije que era una presión a ventilación por presión positiva. Porque si fuese de ventilación espontánea, pues por la diferencia grande que dijimos que se generaba, era porque aún disminuía mucho la presión intratorácica. ¿Sí? Al disminuir esa presión, pues hay una mayor diferencia de gradientes por la que ingresa el flujo. Entonces, esa presión la vamos a ver acá. Si es presión en tiempo, vamos a ver una presión negativa al momento que inspira el paciente. Entonces, ustedes van a ver una presión hacia abajo negativa y luego recién el aumento de presión por la mecánica que está ingresando el flujo. Es una manera de que ustedes determinan, pueden observar o pueden monitorizar si es que su paciente está en respiración espontánea o el ventilador está generando todo esto. ¿Y por qué es importante esto? Para básicamente evitar las asincronías. Tenemos tres gráficas acá que son tomadas del ventilador mecánico, básicamente cuando estamos hablando de volumen control. Estamos hablando de volumen control, lo que nosotros vamos a terminar viendo o monitorizando en mayor medida van a ser las presiones que se ejercen. ¿Ok? Entonces, si este fuera por presión control, no habría diferencia entre la presión pico y la presión pletó. Sin embargo, tenemos esta diferencia porque sí va a variar las presiones, porque no estamos controlando la presión, estamos controlando el volumen. Entonces, tenemos una presión pico, tenemos una presión pletó, que ya la mencionamos hace rato, y tenemos una diferencia entre ambas, entre la pico y la pletó. ¿Y qué nos dice esa información? Básicamente nos dice la resistencia en las vías aéreas. ¿Y para qué me sirve eso?
Porque si hay un aumento de la presión pico, pero no de la presión pletó, pues quiere decir que hay un aumento de la resistencia en las vías aéreas. De repente, el tubo endotraqueal que han elegido, de repente es un calibre muy pequeño, que hace que la resistencia en la entrada de flujo sea menor. Entonces, al haber una mayor resistencia, va a hacer que la presión sea mayor. Hay mayor presión, esta pico va a subir mucho, ¿sí? Y luego, cuando veamos la real presión que está quedando dentro de los alvéolos, esta va a ser menor. Entonces, si esto se distancia mucho, pues podemos presumir que hay un problema de la resistencia en las vías aéreas. ¿Ok? Pero si subiesen los dos, si ambos suben a la par, pues el problema no está realmente en las extensiones de la vía aérea, ¿ok? Sino está dentro de los alvéolos. Si sube la presión pletó, pues está subiendo la presión dentro de los alvéolos. Por lo tanto, algo está pasando dentro de esos alvéolos. De repente lo estamos sobredistendiendo. ¿Ok? Por eso es tan importante determinar ambas presiones. Luego tenemos que cuando cae hay una mínima presión, ¿ok? Que puede caer dependiendo de lo que nosotros programemos como PIP. Y ya dijimos que esa PIP es básicamente la presión positiva al final de la expiración, ¿ok? El seteado del PIP también es otro punto aparte, pero de allí igual lo podríamos tocar si desean, ¿ok? Pero va a caer dependiendo de la PIP que nosotros programemos, porque básicamente, como su nombre lo dice, presión al final de la expiración, ¿ok? Entonces, hasta eso va a caer. Ahora, ¿para qué nos sirve esta mínima presión? Porque va a generar un diferencial entre la presión pletó y la PIP. Y ese diferencial se le conoce como driving pressure. Esa driving pressure va a estar muy relacionado con la compliance pulmonar, porque uno es el punto máximo en el cual se ha distendido y el otro es el punto mínimo al momento de la expiración. Entonces tenemos un rango ahí que nos va a dar referencias sobre la compliance pulmonar. Importantísimo de monitorizar cuando nosotros generamos la ventilación mecánica. Ahorita vamos a hablar un poco más sobre la driving pressure. Ahora nos vamos acá a la curva de flujo. ¿Ok? Tenemos una curva de flujo, ¿sí? Que empieza acá con la inspiración, sube, se mantiene en cierto punto y luego cuando se genera la pausa, pues esta va a caer. En ese momento de la pausa no hay entrada de flujo. Se mantiene cero. Y luego la salida del flujo, que tiene que permitir que esto también llegue a la base. En cuanto al volumen, el volumen básicamente sube, o mejor dicho, sube al momento de que ingresa, mayor volumen, mayor volumen, mayor volumen, se mantiene en la pausa y luego baja en la salida de la expiración. ¿Ok? Eso es básicamente lo que nos dan estas tres curvas al momento que nosotros monitorizamos. Pero ¿qué cosas más podemos ver ahí? Hemos hablado un poco sobre la curva de presión. Ahora en la siguiente diapositiva vamos a hablar un poco sobre la curva de flujo también. Tenemos este loop, ¿ok? De volumen, presión, ¿sí? Donde yo les mencionaba, estamos bajo una mecánica ventilatoria a presión positiva. Aumenta rápidamente la presión, luego sube fácilmente, ¿sí? El volumen y se genera un segundo punto de inflexión para que se genere la expiración. Pero mientras más se comience a generar el pico, más estamos llevando al paciente hacia una sobredistensión, ¿ok? Si hay mayor presión para el ingreso del flujo, puede ser que algo está ocasionando, alguna patología pueda tener el paciente que impida que de manera normal ingrese el flujo de aire. Este es un ejemplo como el síndrome de distrés respiratorio, ¿sí? Que podría darse por diferentes motivos, ¿ok? Pero cual sea el motivo por el cual estamos llegando a un síndrome de distrés respiratorio, si está aumentando la presión, ¿sí? Se va a ver así, cada vez se va a ver más echado, más tirado hacia la derecha, porque está necesitando más presión para que ingrese la misma cantidad de aire que estaba ingresando con menor presión en un pulmón normal. Tenemos acá la gráfica que estábamos evaluando hace un momento de la curva de presión, donde estamos pudiendo observar la driving pressure. Esta driving pressure, que es el diferencial de la Plateau y la PIP, dijimos que nos daba una referencia en cuanto a la compliance pulmonar. ¿Sí? Tenemos estudios donde hablamos sobre las driving pressure ideales, ¿sí? O digamos sobre cuánto no tendríamos que pasarnos, ¿sí? Habla sobre mantener una driving pressure no mayores de 10 a 12 centímetros de agua,
De hecho, cuando nosotros ventilamos, mantenemos unas driving pressure menores incluso. Pero si la driving pressure está por encima de 15, pues nos está dando un claro indicativo, ¿sí? De que hay un gran diferencial, ¿sí? De esta máxima presión con la mínima presión. Por lo tanto, lo más probable es que ese pulmón esté en atelectasia o tenga un gran grado de atelectasia, un gran grado de colapsos de varios alvéolos que se están generando. Por lo tanto, en estos pacientes o tenemos que aumentar la PIP, hacemos una PIP titulada o comenzamos con una terapia, que de hecho esto ya lo es, pero una terapia de reclutamiento alveolar como tal. ¿Ok? Porque eso nos ayudaría muchísimo a poder disminuir esto. Si nosotros estamos entrando con un paciente con una driving pressure mayor a esto, mayor a 15, 20 centímetros de agua, pues empezamos con una de las terapias. Si supongamos que la driving pressure es de 20, supongamos, ¿ok? Y yo estaba con una PIP de 3. Pues bien, ahí comenzaba a hacer una PIP escalonada para ver cuál podría ser la PIP ideal para mi paciente. Es decir, si estábamos en 3, pues yo lo podría subir a 5. Y así como por ejemplo, cuando tienen una terapia de pacientes con diabetes y le hacen su curva de glucosas, ¿ok? Igual podrían hacer de esto. Hacen su curva y van poniendo con tanto de PIB y tanto de driving y tanto de presión pletó, tengo esto de driving pressure. Ahora he subido la PIB a esto. Ahora tengo tanto de driving pressure. De 5, 7, 9, 11, 13, 15. Van subiendo su PIB y pues una vez que llegaron a una PIB de entre 15 y 20, pues comenzar a disminuirla poco a poco hasta llegar al punto de que nosotros, según nuestro cuadrito que hayamos hecho, vamos a ver cuál era la PIB ideal de este paciente, en cuál tenía una menor driving pressure. Mantenerlo ahí y poco a poco ir disminuyendo de nuevo esa driving pressure a la menor que podamos, como unos entre 3 5 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Perdón, centímetros de agua. ¿Por qué? Porque digamos que este aumento de presión que se va a generar, ya hablamos hace un momento de los cambios hemodinámicos que se van a generar, que son muy importantes. Por lo tanto, no nos conviene tampoco estar generando tanta presión, pero si tenemos que generar cierto reclutamiento, no nos queda de otra que hacer la terapia para compensar esto. Entonces va a tocar subirlo y luego poco a poco ir bajándolo para no estar, digamos, trabajando en tanto tiempo con una hemodinamia tan afectada. ¿Sí? Ahora tenemos este cuadrito de flujo, ¿ok? Tenemos este cuadrito de flujo donde hablábamos de la inspiración y de la expiración. En esta expiración les mencionaba que tenía que llegar a 0, ¿sí? Llegaba a la base. Pero ¿qué pasa si esto de acá no se genera? Vemos esta curva de flujo en la expiración que no llega a la base. ¿Qué quiere decir? Esta pequeña línea, este pequeño cuadro de aquí, nos está diciendo que está quedando un atrapamiento aéreo. Y luego se genera nuevamente la inspiración. ¿Cómo corregiríamos esto? Bueno, a esto se le conoce también como una autopip, ¿ok? Porque se está generando de manera automática, ¿sí? O el mismo paciente se está generando, digamos, un atrapamiento o una presión positiva al final de la expiración, muy, muy aparte de lo que nosotros podamos programar como PIP. Entonces, ¿cómo podríamos corregir esto? Si el problema está al momento de expirar, pues una buena terapia podría ser de repente aumentar el tiempo expiratorio, modificar la relación IE. Entonces, si estaba con 1,2, por ejemplo, que por cada segundo de inspiración hay 2 segundos de expiración, podríamos intentarlo a 1,3 o 1,4, de manera que le damos más tiempo para que pueda expulsar esto. ¿Ok? Entonces, ahí podríamos fácilmente esperar de que nuevamente el flujo llegue a 0 y no generar una reinhalación de CO2. Y nuevamente se genera la inspiración del paciente y se forma la curva de inspiración en cuanto a flujo. Entonces tenemos diferentes cosas que monitorizar a nuestros pacientes. Esto solo en parte de la mecánica ventilatoria. ¿Ok? Dependiendo de la patología que pueda tener el paciente o si solo es anestesia, pues van a haber más o menos cosas que monitorizar. Y también va a depender mucho del equipo con el que estén trabajando. Un ventilador de anestesia, ¿sí? Muchas veces es más limitado en cuanto a las cosas que nosotros podemos monitorizar que un ventilador de terapia intensiva. Entonces hay algunos que nos van a dar muchísima información y otros no. Las Watto a partir de la 35 me parece que es que ya nos da, por ejemplo, los loops de volumen presión y de volumen flujo. ¿Okay? Sin embargo, la Watto 20 todavía no nos da, la beta 5 todavía no nos da. Entonces es así.
Va a depender del equipo que tengan para ver digamos, la cantidad de cosas que ustedes puedan monitorizar. Y sin más que decir, doctores, ese es el resumen que tengo para ustedes el día de hoy. Habrían algunas cosas de repente más que tocar a profundidad sobre cada punto que hemos visto hoy, pero va a depender si es que tienen dudas y si no, tampoco los quiero rellenar tanto de información porque tampoco va, digamos, la idea es que se lleven puntos específicos que puedan aplicar. Igual estoy abierto a cualquier duda que puedan tener y lo podemos conversar. Súper, muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta eh, de consultorio uno. Dice, con respecto a los concentradores de oxígeno que traen dos vasos de humidificador, ¿son mejores o tienen alguna utilidad? ¿O al tener dos humidificadores concentra menos? No, básicamente los concentradores que vienen con doble flujo, ¿sí? Es para trabajar con dos pacientes al mismo tiempo. No tiene ninguna influencia directamente sobre el paciente que estás trabajando en ese momento. Ahora, si baja la FiO2 que está expulsando, si los dos están trabajando al mismo tiempo, realmente no sabría decirte porque no he hecho la medición. Como digo, para poder ver eso tenemos que tener el monitor de oxígeno, ¿sí? Para poder medir realmente cuánto está expulsando. Y tendríamos que ponerlo en ambos puntos para verlo. Pero ahora que me has hecho la consulta, de hecho me has dejado la duda y lo voy a hacer, voy a medir, voy a poner a trabajar dos concentradores al mismo tiempo. Bueno, perdón, ese concentrador con los dos flujos los voy a poner a trabajar al mismo tiempo y voy a hacer las mediciones para ver si se modifican. Y de repente si nos encontramos en otra charla, doc, o si desea me manda un correo y apenas yo haga la prueba, pues le respondo a ese correo con los datos que tengo. Muy bien, gracias, Brandon. Tenemos otra pregunta de Alex Guzmán. Ujú. Dice, en medicina de urgencias en humanos ya no se realizan maniobras de reclutamiento. En veterinaria he visto que aún la utilizan. ¿Qué opina usted? Ok, mira, yo no estoy dentro del mundo de intensivismo de humanos. Sin embargo, lo más cercano que tengo son los artículos científicos. Y de hecho tengo algunos de 21, 22 hasta 23, me parece, donde todavía hablan de ciertas terapias de reclutamiento, pero no la terapia de reclutamiento como tal, sino más de la titulación de la PIP. ¿Ok? Y la hacen desde ventilación no invasiva. Desde una ventilación no invasiva solo por CPAP, pues ya van titulando la PIP. Entonces, ya con eso se está generando cierto grado de reclutamiento. Como que no lo puedan como una terapia o una técnica de reclutamiento como tal, porque hay técnicas establecidas para generar reclutamiento, ¿sí? Pues no quiere decir que mediante la titulación de PIP no se esté generando el reclutamiento. Pero sí he visto titulaciones de PIP. No sé si el doc que me está consultando trabaja dentro de intensivismo en medicina humana, pero, y de repente nos puede dar algo más de información, pero realmente yo he leído de estudios hasta 2023 donde todavía hacen titulaciones de PIP. De acuerdo. Muchas gracias, doctor. Bueno, si no hay más preguntas, creo que sí. No son las, le dicen que gracias. Si no hay más preguntas, pues nada más que agradecer al doctor Brandon. Allí están sus redes sociales para que lo puedan seguir o contactar por correo. ¿Qué puedo decir yo de él? Encantado de poder trabajar contigo, Brandon. Me gusta mucho que impulsas pues el tema de la educación, que siga creciendo todo este tema de la anestesia y ventilación mecánica en la veterinaria, que es relativamente nuevo, y que pues aprovechemos toda la tecnología que tenemos a la mano, ¿no? Cada vez acercarnos más al grado que existe en humana y en algún momento podernos pues equilibrar en una balanza en donde tengamos las mismas oportunidades de pues brindar una salud a nuestros pacientes de manera óptima. Muchísimas gracias, Nuri. Muchísimas gracias, David. Muchas gracias a todos los doctores presentes que han tomado el tiempo para esta clase y nada, realmente yo disfruto mucho conversar de esto y ahí, como bien mencionó Nuri, están mis redes. Si quieren conversar de algo más, pues por ahí les voy respondiendo. Muchísimas gracias a todos. Gracias y estén pendientes para más webinars como este. Hasta luego. Muchas gracias. Algo. Muchas gracias, hasta luego.